la universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches. Mucho se ha oído hablar en el país esta semana de la firma de la ley estatutaria por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, la ley estatutaria de salud. Hay mucho entusiasmo, mucho optimismo por lo que puede venir a partir de esta firma para mejorar y garantizar los derechos de los colombianos como pacientes, el mejor funcionamiento del sistema y, entre otras cosas, para acabar, por ejemplo, con el mal llamado paseo de la muerte, esa práctica terrible en función de la cual las personas se mueren mientras los pelotean de hospital en hospital sin darles la atención debida. Esa ley nace del liderazgo de las sociedades científicas, de las academias médicas, que van y visitan al presidente Santos y le dicen: presidente, antes de cualquier otro ajuste en el sistema de salud, requerimos una ley estatutaria que se ocupe del derecho fundamental a la salud. El presidente de esas asociaciones era el doctor Carlos Francisco Fernández, quien es además muy conocido porque es el asesor médico de la casa editorial El Tiempo y hoy nos acompaña. Bienvenido, doctor Fernández. Juan, muchísimas gracias, de verdad que es grato y también reconocer en usted un interesado por estos temas desde siempre, Juan. Es que esa ha sido una larga batalla, pero conté bien la historia. Ustedes empezaron a decir: se requiere la ley, y a mí me impresionaba que al principio, yo lo digo con respeto, muy poquitas bolas le paraban. Eran ustedes los que creían en la ley, y cómo hicieron hasta que el presidente, digamos, les cogió la caña, para decirlo de alguna manera. Yo creo, Juan, y gracias por recordarnos, porque usted fue testigo de esto. Es decir, inicialmente no había una cohesión alrededor de la importancia de declarar la salud como de un derecho fundamental. Ya veníamos en ese momento de una reforma a la salud que se había hecho en enero del 2011, la ley 1438. Correcto. Inicialmente nosotros le habíamos planteado al presidente Santos que esa no era la salida, y de ahí que nosotros frente a la 1438 le dijimos de manera respetuosa que dábamos un paso al lado frente a eso, y que la ley necesitaba y que la salud necesitaba obligatoriamente una reforma que empezara por la base, es decir, como un marco. ¿Por qué será diferente la salud en Colombia cuando entre en plena vigencia esta ley? Nosotros somos muy optimistas frente a tres cosas, Juan. La primera es que al ser declarada como un derecho fundamental, hay tres componentes que ustedes, los que hacen leyes o los que básicamente nos tienen ese componente legislativo, nos enseñaron a partir de la Constitución, y es que es equitativo, un derecho es igual para todos. Ahora teníamos una ley que no era equitativa, a la sazón de que tenemos dos regímenes, uno subsidiado y uno contributivo, que poco a poco ha venido equiparándose, pero que desde siempre marcó una diferencia entre el que podía pagar y el que no. Que era una discriminación de entrada terrible. Claro. Había una mejor salud para unos, una peor salud para otros y cero salud para muchos compatriotas. Claro, entonces, frente a eso, y hay un componente social que la gente no ha valorado, y es que progresivamente, desde que se consolidó la salud como un servicio en la Constitución, fue haciendo tránsito pasivo, pero al mismo tiempo digamos, muy insidioso hasta convertirse en derecho. Tanto que hoy en día la gente se para en una esquina y dice: el problema de mi rodilla, alguien me lo tiene que solucionar. No, pues antes la gente simplemente se moría. No. Eso de vaya a quejarse al mono de la pila era sobre todo para la salud. Claro. Pero, doctor Fernández, oía ahora que se firmó la ley a muchas personas diciendo: muy bonita la ley, sí, claro, les quedó muy buena, pero no hay plata para cumplirla. Entre ellos oí al doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI, las EPS, que dice: a nosotros nos encanta la ley, pero esta ley difícilmente se podrá aplicar porque hacen falta varios billones de pesos. Claro, y yo un saludo también para el doctor Arias, que nos ha acompañado desde siempre en esto, desde otra orilla naturalmente. Él inicialmente dijo que la ley estatutaria era muy bonita porque era un canto a la bandera, que no iba a tener ningún impacto.
Después, cuando la aprobó la Corte, entonces un día muy cordialmente me dijo que los médicos habíamos soltado un cocodrilo, que eso era un cocodrilo suelto. Y ahora ya, pues, el mismo día, a media hora después de la sanción, salió con un componente así cataclísmico a decir que no había plata. ¿Cómo era lo del cocodrilo? ¿Cómo así? Él dijo, inicialmente dijo que la ley era como una especie de un homenaje a la bandera. Un día ahí en el Senado, el día de la ley dijo, es una muy buena exposición, listado de muy buenas intenciones. Y cuando ya la Corte la declara exequible, dijo, no, eso es un cocodrilo suelto, porque en realidad sí iba a impactar. Y ahora viene algo, y es que, claro, las EPS son las primeras que deben entender que la ley se hizo no para que las cosas siguieran igual. Entonces hay que cambiar las cosas y sí, naturalmente hay que hacer unos ajustes desde el plano presupuestal, pero no es tanta la dimensión, 10 billones de pesos. No, creo que las cuentas del ministro con o sin ley hablan de un déficit más o menos de unos 3.5 billones de pesos que sin ley sencillamente sería eso el dinero. Pero Juan, es más Que es costoso. básicamente lo que le deben en este momento las EPS a las IPS, es A decir, los lo que le deben las hospitales. EPS a los hospitales y a Sí, las que es el clínicas. déficit, porque total el no POS lo está pagando el sistema, que sería lo que entra. Hagamos unos ajustes sobre compensaciones en la UPC, es decir, en la póliza que paga el sistema para equiparar los dos regímenes y tendríamos, digamos, algo equilibrado. Pero hay una cosa, Juan, discúlpeme, y es que no hay nada más costoso que el sistema ineficiente que tenemos ahora. Es decir, el doctor Arias podrá decir que esto va a costar mucho, pero es mucho más costoso dejarlo así. Es decir, hay que hacer unos ajustes Pero es de que además, presupuesto. si no hay salud preventiva, Por Dios. cuando el sistema ya va a atender a alguien, su enfermedad que hubiera podido ser curable, que se hubiera podido atender con menores costos, termina costando una fortuna y a veces cobrando la vida. Y eso es el valor también de la ley, Juan, porque resulta que necesitamos darle valor a la prevención, darle valor a la promoción de la salud, darle valor al diagnóstico temprano, evitar la contención del costo que hace que el enfermo cada vez está más enfermo y no lo atienden y cuando llega ya vale mucho para que no se pague. Es que ahí hay una cosa perversa, Juan, porque nosotros nos hemos mantenido silenciosos, pero es que la evidencia es esta. Una persona para una EPS, no para todas, para algunas EPS resulta más rentable cuando se complica. ¿Por qué razón? Porque cuando se complica es de alto costo y ya no lo paga él, lo paga el sistema. Entonces mucha gente llega enferma muy grave a las EPS a solicitar servicios de alto costo por recobros Bueno, y demás. eso es cruel. Claro. Doctor Fernández, una de las preocupaciones que tienen los colombianos con la salud es, yo voy donde el médico, se demoran meses dándome una cita y cuando voy me recetan acetaminofén. Sí. ¿Cómo cambia eso la ley? En tres cosas, Juan. La primera es que hay que hacer un cambio completo. Este país, por ejemplo, tiene un cuello de botella con los especialistas. Nosotros no podemos tener, nosotros los especialistas no podemos, es decir, este país se subespecializó al punto que es una medicina costosa e ineficiente. Y tenemos casi, la cifra no es exacta porque nadie la sabe, o mejor, tendremos que consolidarla, pero tendremos 35, 40 mil médicos generales quietos. Entonces, esos médicos generales que no tienen capacidad resolutiva, en la época de nuestra medicina, Juan, un médico general era capaz de diagnosticar, de hacer tratamientos iniciales, de hacer pequeña cirugía y demás. Hoy un médico general remite al especialista. El doctor Camilo Penilla iba Por a la casa ejemplo. y atendía a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a nosotros para el asma, para la gripa y aparte de eso ayudaba a arreglar la conexión del televisor y era parte del asistente doméstico, hacía de todo. Eran unos magos. Un médico general era capaz de hacer una cesárea, de atender de operar un apéndice, de atender una urgencia, de atender un infarto. Hoy en día no, porque el mismo sistema los volvió inoperantes y ya nadie le cree a los médicos. Entonces, la ley frente a eso, ¿cómo modifica, cómo mejora el derecho de los pacientes? Hay tres cosas que aquí completaba y es que hay que reorganizar el asunto. Lo primero es que el médico tiene que autorregularse. Hay un componente importante de la ley que es la autonomía médica, pero no quiere decir que el médico formule las cosas así a la topa tolondra, no. Es lo que necesita el paciente de manera suficiente al menor costo. Esa tarea la tenemos los médicos todos sin excepción. Tenemos que revalorar nuevamente al médico
para que el médico general tenga una capacidad resolutiva. Y uno llega al 30%, Juan. Tenemos que aumentarla por lo menos al 60-70% y tenemos con qué. Pero hay una cosa valiosa con respecto a la gente, y es que la gente cuando llega al hospital, por ejemplo, las urgencias, que antes decía la atención inicial de urgencias, no, es la atención de las urgencias sin un componente de autorización. Hablamos para la gente llega al hospital y entonces tenía que esperar la autorización de la EPS y la autorización de la EPS se podía demorar. Hoy en día eso se elimina desde el plano legal, desde el plano normativo con la ley y naturalmente se presta a favor justamente de la gente y no solamente del costo. Hay otra cosa importante y es que da las bases, porque es un marco, son como reglas de juego para reorganizar las redes de servicios. Es decir, que no sea el paciente el que tenga que andar buscando a dónde me voy o dónde puedo Porque eso es lo otro, la información, cómo mejora al paciente. Hoy un pobre paciente no sabe qué hacer, claro, no sabe a quién acudir, queda un poco al garete, dependiendo de lo que buenamente alguien le diga. ¿Cómo mejora eso? Eso era gravísimo y ese es uno de los puntos a atacar. Lo primero es el plan de beneficios, Juan. Es decir, hasta la ley estatutaria teníamos una lista antipática restrictiva. Era, al paciente solamente se le puede dar lo que estaba en esta lista que se llama POS, Plan Obligatorio de Salud. La ley estatutaria elimina el POS y es al revés. Entonces, ya no hay lista. La lista es de lo que no se le debe dar. Es una lista de exclusiones. Y al paciente no se le debe dar lo que es experimental, lo que demostradamente del tenor de la técnica y la evidencia no sirve, lo que se presta en el extranjero que se puede dar aquí, y obviamente lo suntuario y lo cosmético. Entonces, ya a la gente no le pueden decir, qué pena, muérase porque no está en el POS, o si quiere meta una tutela y usted verá. Eso. Sino que ahora la gente tiene el derecho integral y solo en esos 4 eventos se puede excluir. Y esas exclusiones, Juan, son un listado hecho de manera pública, transparente y secuencial. Doctor Fernández, ¿y cómo se hace para que eso no se quede en el papel? O sea, cuando un paciente, uno de nuestros televidentes, vaya a su EPS y le dicen, no, eso podrá decir la ley, pero yo solo le receto esto. ¿Cuál es el mecanismo para garantizar el cumplimiento de los derechos? Básicamente sabe que la gente tiene que, a mí no me gusta mucho la palabra, pero es como empoderarse. Esta es una ley hecha para la gente. Y la gente sabe que así como reclamó a través de la tutela, que fue justamente la Corte Constitucional la que nos dio la vía, porque eso, la gente tiene mecanismos para reclamar y esa garantía del derecho que se mantiene tiene que hacerse efectiva. La gente tiene que llegar y saber que, hombre, que hay un algo que los protege, pero cada actor del sistema, las EPS, los hospitales, los médicos, las farmacéuticas, el gobierno, el ente regulador, los entes de vigilancia, deben entender que aquí hay una herramienta para que todo sencillamente se ponga a favor del derecho y a favor del servicio. Nosotros los médicos no íbamos a quedarnos solamente en la expedición de la ley. Empezamos procesos de autorregulación. Por ejemplo, Juan, aquí nunca un médico se certificaba a través del conocimiento. Es decir, yo me gradué hace X años y yo no sé si lo que aprendí hace esos años hoy es válido. No. Tenemos procesos de recertificación voluntaria, 23, casi 25 sociedades hoy en día, todas científicas, tienen procesos que le dicen a su médico de manera regular, actualícese. Claro. Y otra cosa, tenemos juntas médicas que sin duda van a definir dirimir ese conflicto. Hay una cosa muy importante, Juan, nosotros le dijimos en la ley estatutaria no a las dádivas y a las prebendas para que todo médico manifieste su conflicto de interés. Y tenemos esos procesos listos, con herramientas sembradas. Eso es que por ganar beneficios de los laboratorios recetan o dejan de recetar las drogas adecuadas. Sí, porque nos llevaran a un congreso, porque incluso nos pagaran. Eso, Cruceros por el Caribe. Por ejemplo. Yo subrayo de esta conversación la importancia de que cada ciudadano conozca la ley y exija sus derechos. Eso. Para que esto no se nos quede en el papel, necesitamos que cada uno de los colombianos tenga conciencia de los derechos que están consagrados y cuando lo vayan a maltratar, cuando la EPS no lo reciba, cuando lo devuelvan de urgencias, cuando no le formulen el medicamento que toque, empiece a reclamar primero a la EPS y luego si se necesita a la superintendencia, a las entidades de control, para que no se le burlen
sus derechos. Muchas gracias, doctor Fernández. Un placer haberlo tenido aquí. Ustedes sigan con nosotros. Después de estos mensajes regresamos con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, médico, exsecretario de Salud de Bogotá y ex senador de la República. El doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, además de ser médico y haber sido senador, legislador, gobernador del Tolima, conoce como pocos el funcionamiento del sistema de salud porque fue secretario de Salud de Bogotá. Entonces, doctor Guillermo, bienvenido. A usted nadie le mete cuentos con este tema. Muy buenas. Doctor Juan, muchas gracias por invitarme a este importantísimo espacio en donde esperamos pues lograr inquietar un poco a la gente que todos los días lo escucha a usted con mucha atención. El presidente Santos dijo, ahora se acabó el paseo de la muerte. Después de esta ley no habrá paseo de la muerte. Y muchos colombianos nos preguntamos, ¿será verdad? ¿Se acabó el paseo de la muerte por cuenta de la ley? Bueno, hay que decir con mucha claridad que es una ley estatutaria y por tal razón, como usted muy bien lo sabe, como congresista que ha sido, hay que reglamentarla. Entonces, pues esa es la intención del señor presidente, sigue siendo la intención de todos nosotros porque de todas maneras las urgencias estaban contempladas ya teníamos a través de las varias legislaciones que han habido en materia de salud, ya teníamos que cualquier urgencia tenía que ser atendida por las instituciones, fuere la que fuere. Lo que pasa es que la gente, primero, no lo sabe, segundo, en forma arbitraria son rechazadas las personas en las urgencias de muchos de los hospitales del país. Hoy, un ciudadano común y corriente, cualquiera que nos está viendo y que Dios los guarde a todos, se enferma, le da un infarto. Tiene que ser atendido. Tiene que ser atendido. Ahí es en donde entonces sí entra esta ley estatutaria. A uno no lo pueden rechazar en unas No lo pueden rechazar. Si no tiene carnet, si no tiene nada, lo tienen que atender. Aquí sí ya es más clara la ley estatutaria, en donde la persona no se le debe solicitar ni un carnet, ni que tenga o no recursos. O sea, ahí ya damos un paso un poco más afirmativo, pero ya estaban contempladas con anterioridad las urgencias. Pero doctor Guillermo, eso es así de categórico. Sí. A una persona hoy en urgencias no. En este momento, una vez sancionada esta ley, que es una ley estatutaria, contempla claramente que a ninguna persona se puede negar el servicio de urgencias y que además no se le tiene por qué pedir carnet ni tiene que estar solicitando que deje recursos para poder ser atendido. Le quería preguntar en la práctica eso cómo funciona, porque entonces lo reciben y le dicen, pero no le podemos hacer el procedimiento hasta que no vengan sus familiares y depositen 2 millones de pesos. Desafortunadamente todavía muchas instituciones siguen cometiendo todo tipo de arbitrariedades. Eso es una arbitrariedad. Sí, eso es una arbitrariedad. Eso es un atropello. Eso es un atropello contra la gente. Eso es violatorio de la Constitución y de la ley en este momento. Vamos en el primer momento. Las personas van a urgencias y los tienen que atender. Salen de la atención de emergencia y requieren... Ahí vienen los problemas. ¿Cómo funciona ahí es donde tenemos los problemas. Por eso esta ley estatutaria, que es el esqueleto de lo que tiene que ser el nuevo sistema de salud, porque aquí lo que estamos haciendo es conformar como una estructura. ¿Cómo la vamos a hacer y la vamos a conformar? Todo va a depender del trabajo que juiciosamente haga el gobierno nacional, haga el Congreso, puede hacer el Congreso de la República y la opinión pública y la ciudadanía. Esto tiene que ir acompañado de un marco regulatorio y las leyes que van a regular, la ley que va a regular, que está en demora. Por eso, como se demoró tanto, esto entra desde el 2012, entró a mitad de año del 2012, vea hasta cuándo fue aprobado. Ha transcurrido, ha discutido más de 2 años. Podríamos ya casi llegar a 3 años. Entonces, ha demorado, entonces el gobierno a través del ministerio ha generado un poco de decretos, de los cuales algunos no estamos de acuerdo, y además ahora se pretende a través del Plan Nacional de Desarrollo, presentar también desde el artículo 62 hasta el artículo 71
introducir mucho de lo que el Congreso de la República no le aceptó al ministro del 2010, de la ley 2010. O sea que esa norma terminó negando su propósito, que era facilitar el movimiento, la movilidad entre regímenes, y se le volvió fue peor a la gente porque entonces cuánta plata tiene que gastar, cuánta logística tiene que emplear para ir a un hospital, a una IPS, lejos de su casa. Exactamente, porque ahí no hay red, porque ahí no hay IPS, ahí no hay hospital o puesto de salud que la atienda. Pero una cosa más complicada, porque cuando nosotros comenzamos las grandes movilizaciones por una mejor salud y en contra de la Ley 100, hemos visto que desafortunadamente algunos decretos favorecen fundamentalmente a las EPS. Por ejemplo, cuando el señor presidente de la República ha sido claro en decir que se terminarían las EPS. Recuerde eso, a nosotros nos entusiasmó mucho. Pero eso ya no ocurrió. Y todavía creemos, no, la ley estatutaria sí puede, y ahí es donde es importante ahorita la reglamentación. Yo sigo siendo partidario que las EPS tienen que jugar otro tipo de acción. Pero digo, no ocurrió porque es que yo no le he oído al ministro Gaviria decir que va a avanzar en ese sentido. Desafortunadamente no, ellos siguen creyendo que son indispensables las EPS. Nosotros, ¿de dónde trajimos ese sistema? Lo trajimos y lo copiamos de Chile. Vaya y miren Chile hoy qué hay. En Chile hoy el 80% de la gente está afiliada al régimen estatal y no a las EPS. Cambió sustancialmente el régimen, porque es el Estado el que lo puede proteger a uno, es el Estado que puede asumir el riesgo, es el Estado que puede lograr conseguir más recursos para que verdaderamente se atienda a la gente, mientras que los otros lo único que están es detrás del negocio. Esa es la triste realidad. La triste realidad es que el sistema que hay hoy imperando es un sistema apoyado en el negocio y no en el derecho, no en el derecho que tiene la gente de la salud, sobre la base de unas EPS que lo único que están detrás es del negocio. Y la salud hoy no es entonces un derecho, sino un negocio. Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Cómo le fue a los médicos con esta ley? ¿Qué está pasando? Usted que es médico y además ejerce. Esta ley, usted hace cirugía política y luego regresa a la cirugía médica. Ahora que está haciendo cirugía médica, ¿cómo le fue a los...? Yo trabajo en medio tiempo en el Instituto de Corazón de Ibagué. Yo soy cirujano cardíaco pediátrico, yo opero niños del corazón. Y muy prestigioso, como lo había hecho ya en Bucaramanga. Sí, yo trabajé bastante tiempo en Bucaramanga. ¿Cómo le fue a los médicos? Los médicos aquí comienzan a tener una posición que la perdió. No solamente los médicos, todos los servidores de la salud han sido presa del difícil proceso que sufrió la salud. Y en esa cadena de la salud, los empleados, los trabajadores, las enfermeras y los médicos fueron los que más soportaron desafortunadamente las bajas salariales, las dificultades, la reestructuración. Por ejemplo, voy a dar un caso que hoy es un conflicto. Es el tema, por ejemplo, de que la mayoría de las gentes en Bogotá, como en la mayoría del país, están contratadas por órdenes de prestación de servicios. Una madre se embaraza y esa madre no tiene ni siquiera el derecho de la maternidad. Así es, ni siquiera los controles prenatales. No. Y a ustedes lo sacan cuando quieren. Contrato de 3 meses, contrato de 6 meses. La mayoría de los empleados del servicio de salud, de médicos, enfermeras, trabajadores, empleadas, servicios generales, todos son contratados por órdenes de prestación de servicios. Ese es un sistema moderno de la esclavitud, en donde se le niega la más gran mayoría de las grandes prestaciones que la gente debe tener en un momento actual. Aquí trata de reivindicarse eso, no solamente para el médico, no solamente para la enfermera, sino para también la gente que trabaja en los hospitales, que trabajan día y noche para mantener el servicio. Doctor Jaramillo, a mí algo que me gusta de esto, yo he sido crítico de muchas ausencias, pero hay algo que me gusta, que es el control de precios de los medicamentos. Ya había unas normas anteriores, pero el control de precios es fundamental. Al Estado colombiano y a los pacientes colombianos los han clavijado mucho, los han clavado muy duro con unos precios excesivos. ¿Usted cómo ve esa reglamentación aquí? Pero antes de contestar la pregunta, quisiera decirle, los médicos acá se les da el estatus de médico, que puedan decidir sobre el tratamiento de la persona, y no que lo que le imponga la EPS. La EPS le impone tiempo, le impone que tiene que prescribir.
esto cambia acá. Yo digo, un poquito muy alegre, es que después vamos a quedar presas es también del paciente. Ahora no vamos a estar presos del EPS, de la EPS, pero vamos a estar presos del paciente porque ya la gente se documenta. Claro. Ya la gente, y además hay gente que ya sabe qué es lo que quieren que les formule. Bueno, entonces vienen y le dicen a uno, formúleme esto. Entonces, emblemáticos, para pasar a la droga. Entonces lo más grave... Casos emblemáticos como el de Camila Guavara. Exactamente. Esa niña valiente, valerosa. Sí. Ella ya una persona que sabe qué tratamiento puede haber, etcétera. Ya la gente no le engatusan con Advil, ¿no es cierto? No, eso ya no es bueno, le recetan aspirina. Correcto. No, ya la gente ya está solicitando. Bueno. Entonces, esas drogas, ese tipo de drogas. Yo creo que hay una cosa importante aquí porque se toca ese tema dentro del último artículo. El último artículo lo toca y es muy importante. Este ministerio ha hecho, y el ministro Gaviria ha hecho algo importante, es el control de los precios de la droga. Ha logrado una rebaja sustancial. Hay que abonarle esa situación. Pero todavía siguen siendo las drogas en Colombia bastante costosas con respecto a otras latitudes. Entonces uno no se puede explicar que en este país se nos haya casi sacado el dinero del bolsillo, para no decir hurtado el dinero del bolsillo, con unos precios estrambóticos que no tienen ningún tipo de relación. Aquí ya se busca, y es importante, y allá tenemos que llegar, es que no solamente sea el control de los precios, sino toda la elaboración desde la materia prima, claro. Y la posibilidad de que el gobierno, si no logra unos acuerdos con la industria, pueda en un momento dado inclusive hacer unas compras en el exterior buscando mejores precios para abaratar algo en el cual se gastan sumas muy importantes de dinero como son los medicamentos. Y lo otro que a mí me parece muy importante, doctor Jaramillo, es que va más allá de lo que estaba haciendo el ministro, que lo ha hecho bien en ese punto, que era la relación entre el productor y el distribuidor. Ahora esto se extiende, es también en el punto de venta. Y el control que se estaba ejerciendo era, digamos, para todas esas licitaciones y todas esas ventas enormes que hacían, obviamente ahí estaba el grueso de la plata, pero es que al ciudadano de a pie le recetan una droga y va a comprarla a la droguería. ¿Cierto? Y ahí también tiene que haber una protección de su bolsillo. Porque además hay un margen de ganancia que habría que mirarlo en detalle. Pues lógico, es el comercio, es la libre empresa, pero hay unos precios, hay unos márgenes de ganancia bastante grandes. Y a veces, ¿cierto?, cuando en necesidad o epidemia disparan los precios. ¿Qué tal con el chikungunya, por ejemplo, cómo se subieron? Sí. Oiga, ¿mucho chikungunya en el Tolima? Mucho. Desafortunadamente nosotros tenemos Aedes aegypti, pero no de ahora, es que recordemos que la Aedes aegypti viene desde la época del dengue, ¿no es cierto? Primero, en los años 70 tuvimos el dengue, después tuvimos el dengue hemorrágico. Dengue hemorrágico que es indudablemente muy peligroso, causa muertes en este país, generalmente los niños son afectados en forma muy severa, y ahora el chikungunya, a pesar de que no es tan lesivo, ni genera tanta mortalidad como el caso del dengue hemorrágico, sí tiene una connotación muy importante, y es que una generación masiva de incapacidad para la gente, y le causa cantidades de síntomas muy diferentes a cada persona. Salud universal, esa es una aspiración desde que nació la República de Colombia, una aspiración permanente y perpetua. A ustedes les agradezco mucho su compañía, ya saben, de lunes a viernes, entre las 10 y las 10:30 de la noche, con los temas más importantes para Colombia aquí en Cable Noticias. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Muchas gracias, doctor. Y que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó